Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Acabamos de ver la transmisión de lo que fue la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, presidida por la diputada de la UCR que integra Juntos por el Cambio, la diputada Reyes, una diputada que es muy activa en la presentación de proyectos, en plantear en la agenda el tema de la niñez, ¿no? La niñez, la infancia. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo viste esto? Muy bien, muy bien. Bien. Sí, bueno, esto recordemos que fue ayer, una de las, ayer en ese supermartes que habíamos, del que tanto hablamos, y Sí. fue una jornada donde, bueno, obviamente bien decís el tema de Roxana Reyes, que es una diputada que se mueve mucho en ese tema, ha movido mucho esa comisión. En este caso fue una reunión informativa y uno recuerda, bueno, toda la movilización que se generó en torno a ese tema, a ese proyecto, para que evitar ese proyecto proveniente del Senado, Sí. que tenía que ver con el abuso infantil, para evitar que perdiera estado parlamentario, y que logró justamente aprobarse en la Cámara Baja a partir de la conformación de la comisión y del tratamiento que se le dio en ese momento. Se aprobó en la Cámara Baja, entonces tiene un año más de vigencia, Para no que se pierde pueda estado aplicar. parlamentario, porque en el Senado todavía ya le dieron dictamen también, pero no hay sesión, entonces, bueno, por lo menos tendrá un año más para aprobarlo. Así es, y vamos a repasar algunos textuales de la diputada Reyes en base a lo que fue esta reunión de comisión, que la pudimos ver hace minutos nada más. Y dice que en nuestro país el 57% de la niñez es pobre. ¿Escucharon ese dato? 57% de la Sí. niñez es pobre. La pobreza no es solo la falta de comida, sino también de techo, de educación y de salud por sobre todas las cosas. El Estado no puede apartarse de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Debe cumplirla asignando hasta el máximo de sus recursos, decía la diputada Reyes en base a lo que fue esta reunión de comisión. Y también dice que los niños, niñas y adolescentes tienen necesidades específicas distintas a las de la población adulta. Ha sido ampliamente demostrado que periodos cortos de privación y pobreza pueden tener consecuencias irreversibles a largo plazo en su desarrollo integral. Y esa cantidad que vos cuantificaste porcentualmente son 8 millones de niños. O sea, nada menos. Estuvieron presentes en esta reunión también el Juan Camisaza del CIPEC, Francisco Rodríguez de ASIG y Paula Watcher de Red por la Infancia, más Sí. Yanina Tuñón, investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social. Paula Watcher es una asidua concurrente en ambas cámaras, es una especialista muy importante y, bueno, recordaba aquel debate sobre el tema de abuso infantil que estuvo presente tanto en diputados como en la Cámara Alta. Y también recordemos que esta reunión que la pudimos ver hace minutos nada más, fue una reunión informativa, por eso estaban como disertantes estas personas que acaba de nombrar José, donde se buscaba tratar el tema del presupuesto para el año 2024 respecto a familia, justamente a los niños, niñas y adolescentes. Por eso lo trata la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, junto a asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, como bien lo estaba diciendo José. Bueno, esta fue una de las tantas reuniones de comisiones que hubo en el día de ayer, por eso quedó pendiente la transmisión de esta comisión, por eso la pasaron hoy aquí en el día de hoy, porque sumado a esta comisión, ayer también se juntó la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Derechos Humanos y Garantías, la Comisión de Educación, que después vamos a hablar ampliamente sobre lo que dejó la reunión de la Comisión de Educación, porque en el día de hoy, bien temprano a las 9 de la mañana, se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde trataron el tema del financiamiento educativo, José, ¿no? Así es, sí, justamente, y se le terminó de dar dictamen. Recordemos que hoy estaba previsto que hubiera en realidad nunca estuvo oficializada la sesión que estaban trabajando para realizar en esta fecha. Si se hubiera hecho, se iba a tratar fundamentalmente este tema del financiamiento educativo y también se iba a hacer un homenaje por los 40 años de democracia, y también hay otro tema de los que iban a tratar, la ley Nicolás, Sí. de seguridad del paciente. Bueno, eso seguramente va a quedar la semana de esta, si no la semana que viene, seguramente es vísperas de las elecciones, imposible que haya sesión.
a la semana siguiente, seguramente después de concretado el balotaje, se avanzarán finalmente con esa sesión. Así es, y habíamos dicho entonces que se juntaron varias comisiones en el día de ayer, entre ellas la de Derechos Humanos. Y algunas de las temáticas que trataron es con fuertes críticas a Milei, a Villarroel y a Macri. Organismo de Derechos Humanos reclamaron que se sancione urgente una ley de negacionismo. Fue durante una reunión informativa de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados. Solamente participó el oficialismo, esto también hay que decirlo, ¿sí? En esa reunión se buscará arribar a un texto único que promueve la capacitación obligatoria e inhabilitación para funcionarios públicos que nieguen los crímenes de lesa humanidad, al recordar las expresiones que había tenido justamente Victoria Villarroel, también como Milei, respecto a la última dictadura aquí en la República Argentina. De hecho, durante el encuentro, la candidata a vicepresidente publicó en sus redes un mensaje en contra del debate que se estaba llevando a cabo aquí en la Cámara de Diputados. Claro, sí. Justamente también, y bien temprano, se había realizado también una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se avanzó con el tema, con un oficio judicial que habían enviado desde el juzgado del juez Martínez de Giorgi, a partir del hecho de que se pedía tratar el tema de la ley de fueros, habilitar justamente el allanamiento del diputado Gerardo Milman para retirar 2 celulares que quieren ser analizados por la justicia justamente por el eventual involucramiento en la causa del atentado. En ese momento, bueno, todos los sectores aprobaron justamente habilitar, que es un trámite que necesita, que establece la ley de fueros para que justamente se voten, que se mostraron todos de acuerdo para, bueno, ya había sucedido una vez que... Con el caso de Vido y en el caso de Cristina Kirchner. Y en el caso de Gerardo Milman también había habido un pedido para cuando le retiraron para analizarlo el celular. El primer celular justamente, pero ese celular resultó que había sido nuevo, comprado posteriormente al atentado, entonces justamente ahora querían avanzar con otros 2 celulares y bueno, este fue el trámite que se cumplió. Y justamente ayer. Recordemos que por qué el juzgado remite este oficio a la Cámara de Diputados, por una cuestión de que tanto los diputados nacionales como los senadores tienen fueros, que de alguna manera tiene como una protección especial, podríamos decirlo, para quienes no entienden qué significa cuando hablamos de fueros. Esto no significa que la justicia no los pueda investigar, sino que requiere que la Cámara intervenga y que autorice, como pasó en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que autorice que se pueda llevar adelante ese allanamiento, en este caso del diputado Milman, para proceder al secuestro de los 2 celulares si es que los encuentran. Pero bueno, la comisión cumplió con su deber, como establece el mandato constitucional, de habilitar. La oposición acompañó de que habiliten y que se pueda proceder a este pedido judicial que viene por parte de los estrados judiciales más precisamente. Ahora sí vamos a meternos en lo que fue la comisión del día de hoy, pero también del día de ayer, porque ayer también se reunió la Comisión de Educación en la que trataron el tema del financiamiento educativo. Busca propone varias cosas. Las más importantes es pasar del 6% del Producto Bruto Interno, llevarlo para el 2030 al 8%. Es decir, es como un aumento progresivo que se va a ir proponiendo para mejorar la calidad y el servicio de salud, de educación en toda la República Argentina. Así que si les parece, vamos a empezar escuchando al diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que decía lo siguiente. Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada para el día de la fecha, a los efectos de dar tratamiento del proyecto de ley sobre financiamiento educativo 0017 del Poder Ejecutivo del 2023, que, como supongo todos ustedes saben, ayer tuvo ya dictamen de la Comisión de Educación. A los efectos de facilitar el tratamiento de nuestra comisión, le he pedido especialmente a la diputada Blanca Osuna, que preside la Comisión de Educación, que nos acompañe y que haga de alguna manera de miembro informante
dado que puede resumir adecuadamente los acuerdos a los que se llegó en el tratamiento del día de ayer, adelantando que sabemos que hay algunas cuestiones, digamos, de orden administrativo, si lo podríamos llamar, de numeraciones y demás, que en función de los cambios introducidos necesitan algún nivel de emprolijamiento, y también, según me adelantó el diputado Cacase, algún punto concreto que quería plantear en relación a lo que se dictaminó. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces a Carlos Heller dando la introducción de lo que iba a ser el tratamiento del financiamiento educativo. José, ¿de qué se trató? Así es. Bueno, entonces finalmente quedó habilitado este proyecto, justamente del que tanto hablamos a lo largo del año. Bueno, a partir del hecho de que fue presentado allá por septiembre, el proyecto de ley de financiamiento educativo quedó listo entonces para llegar al recinto. Es una iniciativa que el Poder Ejecutivo había enviado a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre pasado. Y bueno, finalmente recibió este miércoles el dictamen que le faltaba al cosechar 37 firmas de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, 12 de ellas fueron con disidencias. Justamente entonces una de las cosas que se resaltó a lo largo del debate y justamente al finalizar el mismo, se resaltaba el hecho de que, bueno, las 37 firmas son de apoyo, en realidad. Las 12 son disidencias parciales, disidencias que no son de fondo, especialmente. Eso fue resaltado, o sea, todos estuvieron de acuerdo con esta iniciativa, que finalmente entonces se va a aprobar seguramente en la Cámara de Diputados cuando llegue el momento de abordarlo. Hubo planteos respecto de por ejemplo, por citar puntualmente algunos de los temas, de los recursos de las provincias, y el oficialismo se mostró abierto a consensuar la redacción hasta la llegada al recinto. O sea, lo que se estableció específicamente, inclusive lo hablábamos con Lu antes, fuera de cámara, de lo que evidentemente se había mostrado consensuales respecto de esta iniciativa, y justamente lo que habían acordado era firmar el dictamen hoy, no presentar un dictamen en disidencia, cosa que habíamos anticipado ayer, que era la versión que estaba circulando de que iban a presentar la oposición, Juntos por el Cambio, un dictamen en disidencia, cosa que finalmente no hicieron, sino que plantearon cuáles eran sus disidencias. Cuestión de que hacer una redacción del texto nuevamente para cuando llegue el momento de tratarlo. Recordemos, en principio estaba previsto para que fuera, si había sesión se iba a tratar hoy. No hubo sesión finalmente, entonces será después de realizado el balotaje, y ahí en todo caso, en el momento que se vaya a aprobar, que se vaya a votar todo, se leerán específicamente cuáles fueron las modificaciones realizadas que fueron a pedido de la oposición. Y de hecho yo había hecho con el móvil la cobertura de la previa, pero de la de Comisión de Educación, que estaban tratando este tema, y había hablado con el diputado Finocchiaro, que me decía, que es de Juntos por el Cambio, que me decía que en principio la idea es acompañar el proyecto, pero que iban a proponer algunos cambios que evidentemente, bueno, los propusieron y al parecer el oficialismo los aceptó. Por eso el dictamen el proyecto sale con dictamen, pero con disidencias. Esto significa que van a tener en cuenta las modificaciones que propone Juntos por el Cambio para poder tratarlo y aprobarlo en el recinto, seguramente después de las elecciones. Seguramente, así será. Bueno, el proyecto había recibido dictamen, recordemos entonces, como decíamos, ayer en la Comisión de Educación de ayer, al cabo de 4 reuniones informativas celebradas el 24 de agosto, una por mes hubo, el 24 de agosto, 27 de septiembre, 1 de noviembre y 7 de noviembre, con la presencia de expositores, entre los que figuraron funcionarios del Ministerio de Educación, sindicalistas, representantes universitarios, estudiantiles y de instituciones. O sea que este tema fue muy informado, porque obviamente mientras tanto se trabajaban los asesores para hacer las modificaciones que se imponían, o sea, de modo tal que ayer lo vimos, el momento en el que se hizo el debate entre los propios diputados fue cuando terminaron todas las exposiciones que se hicieron a lo largo de la jornada de ayer. A partir de eso se debatió un poco, se pronunciaron algunas de las modificaciones que finalmente se remarcaron en el día de hoy, porque en líneas generales estaban todos bastante de acuerdo en las cuestiones que después vamos a enumerar, algunas de las cuestiones que establece esta norma.
Pero hoy estaba un detalle no menor, por eso nosotros remarcamos, Luciana hacía referencia a los 8 puntos del PBI, porque esto implica fundamentalmente que pasara primero por la Comisión de Presupuesto y justamente porque está todo perfecto, pero exige unas erogaciones especiales bastante elevadas. Veamos entonces la próxima placa. En el cierre del encuentro, desde el oficialismo ponderaron que haya más días para pulir el texto a raíz de los reclamos que hubo por parte de la oposición sobre los recursos que deberían invertir las provincias, y ahí estuvo el eje de las disidencias. El tema de que, bueno, se está tratando una cuestión puntual de que tiene que ver con recordar el hecho de que la educación, bueno, las manejan las provincias. Sí. Obviamente eso no implica... Claro, por mandato constitucional, el tema de la educación es una facultad no delegada al Estado Nacional. Recordemos que las provincias son preexistentes al Estado Nacional y por eso cuando deciden crear un Estado Nacional hay ciertas facultades y potestades que las delegan a la Nación, pero hay otras que las conservan como propias. La educación es una de las facultades y potestades que, según el mandato constitucional, compete exclusivamente a las provincias. Por eso hoy en la comisión que corresponde, la Comisión de Presupuestos, se hacían referencia a, bueno, el tema de que hay manejo de dinero, ¿a quién le corresponde realmente el tema? Porque acá la educación no lo maneja la Nación, solamente manejan, y los recursos también tienen que ver con las provincias. De hecho, también en una de las comisiones informativas, recordás que habían citado a gobernadores y a representantes de las diversas provincias y también incluso estuvo presente el ministro de Educación, que ayer hasta último momento se decía que iba a estar presente, pero al final no. Estuvieron presentes sí sindicalistas. Así es, sí, ayer le tocó el turno, bueno, hicieron todo, o sea, todos los sectores estuvieron representados, o sea, como corresponde cuando es un tratamiento, por eso en realidad el tema, esa imagen consensual que se daba hoy, justamente porque vinieron de todos los sectores y hubo ponderaciones y también quejas y críticas, no necesariamente tal vez al proyecto en sí, pero sí a la cuestión del manejo de la educación a nivel nacional en todo caso. Al cabo de esta última reunión, la presidenta de la Comisión de Educación, que es Blanca Osuna, que fue central justamente hoy, fue central durante todo el debate anterior, justamente mientras manejó el debate en la Comisión de Educación, pero hoy también fue una especie de miembro informante de todo lo que se había trabajado en esos días, y que, bueno, ella valoró el intensísimo trabajo, dijo, realizado para poder llegar a la firma del dictamen, y recordó que la primera ley de financiamiento educativo fue impulsada en su momento por Néstor Kirchner en 2005, bajo la idea de la educación como derecho y compromiso en su sostenimiento del Estado, que necesita de una acción concurrente entre la Nación y las provincias. Si te parece, José, vamos a escuchar a la diputada Blanca Osuna, como bien decías, que es quien preside la Comisión de Educación, y decía lo siguiente. Hay madres hoy que no pueden trabajar, familias que no pueden resolver las cuestiones laborales porque no tienen un lugar donde sea acogido, cuidado su niño o niña de 45 días a 3 años. Eso es importante. Esta ley lo establece. Hay además escuelas que necesitan inversiones para su mantenimiento. Hay lugares donde se necesita una nueva escuela. Estamos hablando sobre todo del nivel secundario, donde la obligatoriedad lo que hace es condicionar y generar una demanda, y esa demanda además tiene que estar vinculada a temáticas que los nuevos conocimientos, la tecnología van exigiendo y van poniendo como objetivo, que naturalmente si no hay una revisión permanente, continua, activa de las propuestas curriculares, hay un desacople entre lo que los chicos aprenden y lo que efectivamente la necesidad, la vida les demanda y sus intereses propios. Hay lugares que necesitan universidades con laboratorios, con desarrollos. Bueno, usted me dice cuál es lo más importante y yo le digo, la verdad que hay una serie de cuestiones, sí, aristas, metas, objetivos que deben ser cumplidos. Para eso, bueno, hay docentes que requieren, que necesitan mejores condiciones laborales o mejores salarios, y ahí está el Estado. Esto es una responsabilidad del Estado. A la Argentina tuvo una ley de financiamiento, la ley 26075, una ley de Néstor Kirchner, una ley que aprobamos y debatimos acá.
O sea que estamos hablando de actualizar el compromiso de nación y provincias en relación al sostenimiento, pero además el autoimponer para el Estado, cuando digo Estado, digo nación, provincias, municipios, nuevas metas actuales a la demanda de la educación de hoy. Bueno, y la escuchábamos a la diputada Osuna. José, ¿qué más tenemos al respecto? Así es, ella misma también decía sobre la expansión del financiamiento educativo, mencionó que hubo una modificación en cuanto a la curva, de modo de que el impacto que se tenga sobre la educación obligatoria sea mayor que el que originalmente estaba previsto, o sea que, bueno, se invierta más todavía. Detalló que para la educación obligatoria está previsto alcanzar el 6.5 para 2030. Mientras que para las universidades se proyecta alcanzar el 1,5 para 2032. Ese es un detalle no menor, justamente porque cuando hablamos del 8%, acá está sobrepasado. ¿Sabes lo que no me quedó en claro de esto? No sé si lo sabes o no, José, si no lo podemos averiguar. Si este aumento de porcentaje también incide en el tema de los salarios de los docentes o no. E incluye todo. Sí, sí, porque justamente decíamos aumentar el tema, incluye docentes. también, por ejemplo, y lo decía Blanca Osuna también, que se pone énfasis en el tema, en un capítulo en el tema de la formación docente. Tal vez tenga, sea se esté nucleando un montón de buenas intenciones, pero bueno, las leyes es lo que se requiere. Después habrá que ver si se pueden llevar adelante todas esas buenas intenciones, que entre otras establece, por ejemplo, que la desaparición del analfabetismo. O sea, es una excelente noticia, sería poder anunciarla como concreta, pero bueno, es una de las funciones que establece esto. Bueno, justamente estamos hablando del financiamiento, tiene que incluir entonces el financiamiento de los salarios, ¿no? Otra de las cosas que ella decía, por ejemplo, en particular la diputada Osuna, hubo referencias, tiene que ver en estos días con la cuestión electoral, y hubo alguna referencia también que hizo justamente hacia el sector, el otro, obviamente ella es oficialista, entonces hacía referencia a la propuesta de La Libertad Avanza y justamente el sistema de voucher, y decía este proyecto de ley recupera lo mejor de la tradición argentina en materia de compromiso del Estado con la educación. Esa era una de las cosas que se mencionaba. Veamos a ver qué decían desde la oposición. Acá, en la próxima placa, Alejandro Cacase, que fue una de las voces que expusieron en este debate, en el cual no solamente habló, entonces justamente hablábamos de las 12 disidencias que correspondían a representantes de Juntos por el Cambio, pero en que en líneas generales estaban bastante de acuerdo con la iniciativa. O sea, las 37 firmas que hubo hoy son tomadas como firmas de apoyo. Hubo 25 apoyo absoluto y 12 con disidencias. Y también es importante en este momento de tanto zarandeo dentro de Juntos por el Cambio, que estuvieron representadas todas las voces de todos los sectores, porque justamente uno diría, bueno, el radicalismo apoyaría una ley como esta, en este caso Evolución es parte del radicalismo, no de la UCR específica, del bloque UCR, pero sí es parte. Pero también habló, una de las voces que se escucharon fue de Laura Rodríguez Machado, que es del PRO, o sea, que están en líneas generales todos de acuerdo con como modificaciones. Debería ser, José, ¿no? Cuando un proyecto, indistintamente quién presente, si es del oficialismo o de la oposición, y es bueno para la sociedad, debería haber acompañamiento, debería haber debate, indistintamente de quién lo presente, ¿no? Por eso justamente esta mañana, cuando hablábamos con la diputada Osuna, yo le preguntaba si esto podía llegar a modificar, este nivel de consenso podría llegar a modificarse después de las elecciones, o sea, si podía... porque en definitiva dependerá, a lo mejor si podía depender de quién ganara. Ella dijo que no creía, porque había un consenso absoluto en lo que son las fuerzas del Parlamento. Claro. Si le pedimos a las provincias, ¿qué decía? Cacase decía, se refirió a la ley de responsabilidad fiscal y pidió que se mantenga el artículo que había traído el proyecto original. Él había anunciado el acompañamiento con disidencias y había valorado el gran trabajo que se hizo en la Comisión de Educación, que él no integra, pero bueno, lo vio justamente. Si le pedimos a las provincias que inviertan más para cumplir con esta ley, no las podemos juzgar después por incumplir con la ley de responsabilidad fiscal. ¿A qué se refería? Hay una ley de responsabilidad fiscal que establece que no gasten más las provincias de lo que, o sea, que no tengan déficit justamente, que cumplan con eso para
bueno, que después se las pueda atender en todo caso, pero justamente si estamos hablando de elevar la educación y la parte que les corresponde a las erogaciones a las provincias, bueno, ¿cómo compatibilizamos estas cosas? Hablaste de Alejandro Cacase y tenemos la palabra de él que hablaba en comisión, que decía esto. Bueno, en verdad ha hecho un gran trabajo la Comisión de Educación y los diputados y diputadas que le integran, al igual que las autoridades también del Ministerio que han estado presentes a lo largo de todo el debate y en las reuniones informativas. Y esto es un poco lo que estaba recién resumiendo la diputada Osuna, así que nuestro trabajo hoy acá desde luego no es de cero, sino que es retomando ese trabajo que ha hecho la Comisión de Educación, que es cabecera en este proyecto y en el cual también en función del compromiso de recursos que debe asignarse para el cumplimiento de esta ley y los aspectos presupuestarios que tiene, ha venido en competencia nuestra comisión para completar ese dictamen. Así que es en ese espíritu creo que se debe dar el tratamiento dentro de la Comisión de Presupuesto. Mencionaba la diputada Osuna las incongruencias que se produjeron en el texto, involuntarias desde luego, en función de que ayer hubo una reunión informativa y mientras se realizaba la reunión informativa se iban produciendo conversaciones en las que se hacían modificaciones sobre los artículos y es por eso que han quedado. Sí quiero señalarlas porque es importante, por supuesto, que de cara al tratamiento en el recinto sean corregidas y la ley quede en ese sentido bien. Creo que el objetivo de todos es común. Lo plantearon ayer todos los expositores, lo plantearon las autoridades del Ministerio, lo planteamos los diputados de los distintos bloques. Queremos que se incremente la inversión educativa en nuestro país, queremos que de ese esfuerzo participen la nación y que participen las provincias. Ahora, no se puede obligar a las provincias a usar sus recursos propios si no es por la vía de adhesión o de convenio. Ahí lo escuchábamos al diputado de Juntos por el Cambio, entonces, que de alguna manera decía que quiere que se incremente el tema del presupuesto en la educación, que haya participación de la nación, acompañamiento también de las provincias, José. Claro, y justamente, pero entre otras cosas también decía que se establece la posibilidad de que las provincias tengan que disponer de recursos propios. Y eso ya es parte de la esfera de autonomía de los gobiernos provinciales. Por eso hacíamos tanta referencia al hecho de que estamos hablando de la educación es a nivel provincial y justamente tienen potestad las provincias para el tema de autonomía de los gobiernos provinciales, a ver qué cantidad de recursos le asignan al tema. La decisión de invertir fondos tiene que ser de las provincias, decía Alejandro Cacase, no puede ser una imposición del Congreso, justamente. En esa línea expresó, queremos que se incremente la inversión educativa en nuestro país, queremos que de ese esfuerzo participe la nación y las provincias. Ahora, no se puede obligar a las provincias a hacerlo si no es por convenio. Justamente. Veamos ahora otra placa. También estuvo, cerró el debate también Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, que como siempre está él presente en las reuniones de comisión y sobre todo en los momentos que se va a dictaminar, y él suele cerrar los debates y está dispuesto a acercar todas las posiciones posibles hasta que este tema llegue al recinto, o sea, tomando la oportunidad que brinda el hecho de que hoy al final no haya habido sesión. Entonces, esto que en definitiva lo hubiera modificado igual, pero lo hubiera modificado en bambalinas, en el transcurso del debate, si hubieran ido introduciendo las modificaciones. Ahora va a haber tiempo, por lo menos 2 o 3 semanas, hasta que llegue al recinto para consensuar todas estas modificaciones que se sugirieron para solucionar estos temas puntuales que tienen que ver con la cuestión de los recursos, fundamentalmente de las provincias, y llevarlo al momento de votarlo y que reciba una aprobación, si no unánime, por lo menos masiva. Se nos abre una ventana de tiempo, decía Germán Martínez, que nos permite ordenar todo aquello que es ordenable, dijo, en referencia a las modificaciones que se van a hacer, señaló y ratificó la decisión de evaluar cada uno de los aspectos y ver si podemos llegar a una solución definitiva. Germán Martínez, también tenemos la palabra a quien estuvo hablando en la comisión. Veamos qué dice y después lo analizamos. En continuidad con lo que fuimos expresando en el día de ayer, tenemos una ventaja en la Comisión de Presupuesto en el día de hoy,
que es que varios de los diputados y las diputadas que fueron parte de las reuniones de trabajo, de los intercambios que tuvimos para poder llegar al texto del dictamen, no solamente estaban vinculadas a las cuestiones educativas, sino que también varios de ellos pertenecían a la Comisión de Presupuesto, lo cual ya desde el lunes a la tarde de mínima ya nos fue permitiendo identificar aquellos aspectos que podíamos incluir y que de hecho ya son parte de la propuesta de dictamen, y aquellos otros temas que probablemente quedaban sin salvar en la instancia del dictamen y que ayer, como expresé en la Comisión de Presupuesto y recién indicó el diputado Ferraro, la intención es que tratamos de acercar todas las posiciones posibles hasta el momento que este tema llegue al recinto. Lo voy a decir con claridad: en el momento en que nosotros armamos, diseñamos esta estrategia de tratamiento para la ley de financiamiento educativo, con la reunión de ayer de educación, con la reunión hoy de presupuesto, todos saben que existía alguna posibilidad de que este tema llegue al recinto en el mismo día de hoy, cosa que no va a suceder. Por lo tanto, se nos abre una ventana de tiempo que nos permita poder ordenar todo aquello que es ordenable. Dentro de lo que es ordenable, hay, creo que divido lo que muy bien expresaba el diputado Cacase en dos tipos de modificaciones. Hay algunas que tienen que ver con cuestiones de coherencia normativa, más de técnica legislativa, de referencia a otros artículos, de alguna palabra que pueda ser cambiada, que todos sabemos que lo podemos solucionar porque no modifican en lo más mínimo el espíritu del proyecto, ¿no? Y que por lo tanto, habiendo dos comisiones en tratamiento, ayer la de educación, hoy la de presupuesto, y que ayer en la de educación dijimos que como había habido algunos diputados que estuvieron toda la tarde pero que no llegaron a la firma del dictamen al final del día, íbamos a dejar abierta la posibilidad de que lo hicieran el día de hoy. Me parece que todos estos aspectos, si se quiere de forma, son absolutamente subsanables. Van a quedar un par de temas a resolver de acá hasta el recinto, y nosotros ratificamos la decisión de evaluar cada uno de los aspectos, ¿no? Y de ver si podemos arrimar una solución definitiva. Bueno, entonces ahí veíamos al diputado Germán Martínez y llegó el momento de hacer un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que dos jueces habrían hecho un descargo por escrito. Dos descargos por escrito. Sí, entonces, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no? De este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.
Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno. Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas.
aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso sobre lo que dejó la Comisión de Educación y también la de Presupuesto y Hacienda sobre el tema del financiamiento educativo, José. Y así iremos viendo ahora de qué se trata justamente, cuál es el texto que establece la ley de financiamiento. Bueno, establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de 7 años desde un piso del 6% hasta alcanzar en 2030 el 8% del Producto Bruto Interno. Esta inversión estará destinada en un 6,5% del PBI a la cobertura de educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en 1,5% a la educación universitaria, precisa el texto del proyecto que tuvo dictamen ayer y hoy. Veamos la próxima placa, vamos a seguir viendo detalles de esa iniciativa que también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de manera tal que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y el 40% por las referidas jurisdicciones. Actualmente es al revés, 60% las provincias y 40% el Estado Nacional. Bueno, esto es bienvenido para las provincias y va a solucionar un poco la desproporción que se genera. Veamos entonces, en suma, propone la incorporación de los institutos de educación superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las universidades nacionales que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los institutos de educación superior y principalmente los de formación docente se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de educación de 45 días a 3 años. Si te parece, José, vamos a escuchar un poco más de la palabra de Germán Martínez, quien es el presidente del bloque del Frente de Todos, que decía lo siguiente. En primer lugar, donde trato de tener una mirada es sobre lo que pasa acá. Tengo una responsabilidad primaria, que es como diputado nacional. Ahora, gracias a los santafesinos y a las santafesinas, pude ser reelecto como tal. Te felicitamos. Pero independientemente de eso, mi responsabilidad es ser diputado nacional y tengo la responsabilidad de conducir, coordinar, liderar el bloque del Frente de Todos, y por lo tanto mi primera mirada desde ahí, ¿no? Y más allá de todo, yo quiero reivindicar cosas que pasan en estas horas y en estos días, ¿no? Hoy nosotros firmamos un dictamen por unanimidad para que podamos ampliar la inversión educativa en la República. Estaba diciendo el compañero. En 2 comisiones, permítame que... Sí, claro. En 2 comisiones, ayer a la tarde en la Comisión de Educación, hoy en la Comisión de Presupuesto. 3 días prácticamente de encierro de un grupo de diputados y diputadas de distintos bloques, acercando propuestas, modificaciones, acuerdos, con el Ministerio de Educación presente en esa mesa de trabajo. Llegamos a un muy buen acuerdo que ayer lo rubricamos en Educación, hoy en la Comisión de Presupuesto. Quedan cosas para ver para el momento del recinto, mínimas realmente, pero que nos permiten estar, y eso significa que es posible construir acuerdos políticos. Es posible. Arranqué por lo de la Comisión de Educación y la Comisión de Presupuestos sobre la Ley de Financiamiento Educativo, porque no son fáciles esas leyes, y tener a 10 días de las elecciones el músculo político para que entre todas las fuerzas políticas que tenemos participación en la Comisión de Educación y Presupuesto poder acordar un texto que lo firmen todos, aún con salvedades, me parece que fue muy importante, y esperemos que, ni bien estén dadas las condiciones de volver a sesionar, que lo podamos transformar en una media sanción de la Cámara de Diputados. Lo que da miedo es lo que nos proponen respecto a la educación pública. Claro, por eso es que lo de hoy es importante, porque marca que hay margen de construir política de fuerte consenso alrededor de valores fundamentales de los argentinos. La educación pública es uno de ellos. Sin duda. Entonces digo, me parece que por ahí, mirá, trabajo. De la ciudad de Rosario son 2 de los 3 premios CONEX a la ciencia. Sí, 2 de 3. Sí, uno, además de Mendoza, el caso de Alejandro Vila, un profesional impresionante, titular del Instituto Biomolecular Rosario durante mucho tiempo.
Bueno, lo escuchábamos entonces a Germán Martínez, en un momento hablando en la comisión y en esta oportunidad hablando aquí con nuestros compañeros respecto a lo que es el financiamiento educativo, José. Así es, bueno, y destacaba lo que hemos destacado también durante esta exposición, justamente los acuerdos alcanzados. No es un hecho no menor que a 2 semanas de las elecciones definitivas, bueno, y bien en pleno proceso electoral, se hayan alcanzado este tipo de acuerdos para lo que son políticas de Estado, porque esta norma es claramente una política de Estado que trasciende a un solo gobierno. ¿Sabes qué creo, José? Que no es casualidad que de alguna manera que vayan al balotaje Sergio Massa y Javier Milei, de alguna manera sirva para que Juntos por el Cambio, que actualmente podríamos decir que gobierna en el Parlamento, ¿sí? Por la cantidad de diputados que tiene, en conjunto con el Frente de Todos, se pongan de acuerdo en este tipo de iniciativa. Más que nada por las propuestas de educación que presentan del otro lado, como Javier Milei, ¿no? Entonces quizá esta situación de balotaje de Javier Milei frente a Sergio Massa termina también de alguna manera favoreciendo para que actualmente el Congreso, como está compuesto hasta el 10 de diciembre, tenga acompañamiento de Juntos por el Cambio con respecto a los proyectos que propone el oficialismo en fortalecer este tipo de iniciativa, ¿no? Así es, y justamente a propósito de eso y a propósito de Juntos por el Cambio y esa división que se ha generado por parte de un sector que apoya, que salió a pedir el voto para el candidato libertario, bueno, justamente decían desde ese sector, el sector más duro del PRO, decían que ese apoyo eventualmente no iba a ser a ciegas, sino que justamente tenía que ver con ley por ley. Sí. En todo caso, iba a apoyar las cosas que estuvieran de acuerdo. En esto por lo menos están de acuerdo con el oficialismo actual en cuanto a avanzar con esta ley de financiamiento. Veremos qué se da cuando se vote en el momento, porque bueno, los 3 candidatos, los 3 diputados de La Libertad Avanza no forman parte de las comisiones, no han pasado por esta comisión. O sea que no sabemos ni siquiera cuál es la postura de ellos, porque ni siquiera están en la comisión. Esperemos que estén a favor, justamente como el resto de los diputados estuvieron, por lo menos los representados, que son de todos los sectores, y 37 diputados que expresan una firma unánime más allá de las disidencias. Incluye esta norma la obligatoriedad de la sala de 4 años en el nivel inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados de uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia, egreso, la erradicación del analfabetismo, esto que hacíamos referencia a un objetivo, bueno, ojalá se pueda llegar a dar, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas, ojalá también eso se pueda llegar a dar, con la distribución de dispositivos informáticos y de libros. Y por último, también, veamos la próxima placa, dice el texto, fíjase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país. Ojalá realmente esto, que actualmente es de 180 días, 10 días más para la educación inicial, la educación primaria y educación secundaria o sus respectivos equivalentes en todas las modalidades planteadas en su articulado. Y también se ratifica la vigencia de la Ley 25.053 y sus modificaciones que establecen la creación de un Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, que era lo que vos preguntabas, especialmente a ver si atendía la cuestión salarial esta iniciativa. Perfecto, José. Como siempre, con toda la información puntual y precisa del trabajo de las comisiones. Y para cerrar el tema y terminar de entender de qué se trató este proyecto, vamos a escuchar a la diputada Blanca Osuna. Buenos días a todos, a todas. La verdad que con mucho orgullo voy a dar el informe porque es producto de un intensísimo trabajo que venimos realizando desde la Comisión de Educación y que tiene historia. Por una parte, porque la Argentina cuenta con una ley de financiamiento educativo que proviene del año, fue aprobado en este Congreso en el 2005, fue promulgada por Néstor Kirchner, quien la había enviado, fue promulgada en el 2006 y
y definió por primera vez en la Argentina algo que forma parte de lo que es propio de la organización del Estado Nacional, que es un compromiso compartido, justamente porque somos un Estado federal, pero además con la particularidad de que la educación como derecho y como compromiso en su sostenimiento del Estado necesita de una acción concurrente entre la nación y las provincias. Esa concurrencia ha tenido avatares y ha estado sujeta a intensísimos debates en la historia nacional. Pero bueno, creo que con esa inteligencia que caracterizó a Néstor y con el fervor por el compromiso con un derecho humano sobre un bien público como es la educación, aquí vamos entonces reforzando ese antecedente y yendo un paso más adelante. ¿Por qué? Porque el proyecto al que hacíamos referencia, que es la Ley 26075, establecía un 6% del Producto Bruto Interno afectado a educación. En una acción concomitante entre nación y provincias mediando convenios bilaterales. Esta ley, el proyecto que estamos tratando y que hemos dictaminado ayer en educación, retoma entonces esos ejes. La condición de que haya convenios bilaterales y al mismo tiempo da un paso adelante respecto a lo cuantitativo. Esto es, vamos por el 8% del Producto Bruto Interno en un plazo que va desde el año que viene hasta el 2030 y un poco más. Y ya les voy a decir por qué un poco más. De modo que estamos analizando un proyecto que va a impactar en el presupuesto 2024, que es un proyecto de ley que tenemos en esta comisión ingresado. De aprobarse entonces esta ley, se modifica. Mejor dicho, es un proyecto, entonces hay que incorporar a ese proyecto, digamos, las definiciones que esperamos esta ley siendo ley impacte. Bueno, esto fue entonces un repaso, un resumen de lo que dejó la Comisión de Educación y también la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que trataron el tema del financiamiento educativo. Quien también estuvo hablando aquí con DTV es el diputado Germán Martínez, que hablaba sobre un tema muy importante que tiene que ver con el negacionismo. Sí, estamos muy cerca, yo creo que va a haber algunos ingresos de proyectos más. Creo que sería una cosa muy importante para la República Argentina que nosotros podamos avanzar. Ya más o menos se va viendo que hay que los componentes penales probablemente estén focalizados sobre aquellos que tienen tarea de funcionarios o tienen responsabilidades en esa línea. Me parece que va quedando claro que necesitamos un programa de formación obligatoria al estilo de la ley Micaela, pero aplicado a las cuestiones de negacionismo. La diputada Litza propone un observatorio que vaya haciendo una especie de monitoreo permanente de todo lo que pasa en este sentido. Lo que digo es que la verborragia dirigencial no es inocua para la convivencia cotidiana de una sociedad. No, claro. Entonces uno dice las barbaridades que dice Milei en cada uno de los momentos. Sí, que salgan todos, cada uno a defenderse y después, como pueda. Tenés que ir a las escuelas y bancar esas cosas. Sí. Entonces digo, en sociedades muy cruzadas por la violencia, como es lamentablemente la ciudad en la que vivo. Sí, bueno, digamos, ¿no? Claro. Entonces digo, me parece que esas cosas se dicen con un nivel de irresponsabilidad absoluta. Irresponsabilidad absoluta. Claro. Y después hay que bancarlas las cosas, digamos, ¿no? Pero bueno, así nosotros tratamos de jugar para que haya no solamente la mayor responsabilidad, el mayor nivel de acuerdo posible, después cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que hace cuando dice o cuando opina, ¿no? Hacerse cargo de las cosas que uno dice y opina, ¿no? No es tan fácil. Pero si fuese tarea fácil. Veremos. Bueno, llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana con más información aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Chau.
Todo Cultura, miércoles 23 horas.